Ya estamos de vuelta para contarles que hoy la Asociación de Investigadores de Mercado dará a conocer una serie de cambios en la composición de los grupos socioeconómicos. Sigue vigente, por ejemplo, esto de hablar del ABC1. ¿Es clara esa nomenclatura para referirse a los grupos socioeconómicos? De eso vamos a conversar a esta hora con Jacinta Molina desde la unidad móvil de Mañana en Directo. Jacinta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Seba? Buenos días. Sigue vigente eso que tú planteabas, pero con algunos cambios. Por ejemplo, se van a sumar nuevos grupos socioeconómicos, por ejemplo, el C1A y el C1B. Estamos hablando de la clase media alta. También hay un crecimiento de lo que es la clase media baja y el ABC1 que tú mencionabas también experimenta una alta populosidad, si podemos decir en términos simples, porque también se ha incrementado en su porcentaje en los últimos 30 años. Esto es una medición que se estaba ocupando, el tradicional ABC1, el C2, el C3, etcétera, se estaba utilizando en los últimos 30 años, pero esto se ha visto modificado también por cómo ha ido evolucionando la sociedad en los últimos 30 años. Y de eso vamos a conversar inmediatamente con Cristian Lewede, él es presidente de la Asociación de Investigadores de Mercado, a quien les vamos también a pedir que nos cuente un poco más de estas modificaciones, así mirando hacia la cámara también para que se pueda entender. Cristian, buenos días. ¿Qué es este estudio que ustedes realizan y que trae también estas modificaciones y cómo se realizó? Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, lo que pasa es que uno de los roles de la AIM, de la Asociación de Investigación de Mercado, es generar los GCE como una manera, ¿no es cierto?, de que todas las empresas del mercado tengamos la misma manera de clasificar a la sociedad. Entonces ya hace 30 años se venía usando un mismo modelo y ese modelo básicamente era de cuota fija, o sea, el segmento ABC1 era siempre un 10% y así sucesivamente, cada uno tenía una cuota. Esto, obviamente la sociedad ha cambiado, la sociedad no ha evolucionado, hoy día vemos mucho más poder adquisitivo, vemos que la gente accede a bienes, entonces la verdad que ya era difícil mantener un esquema rígido. Entonces lo que hicimos fue una revisión en base básicamente a información pública, a la CACEN, ¿ya? Y lo que logramos fue redefinir los segmentos socioeconómicos, ¿ya? Y lo que efectivamente se nota, ¿no es cierto?, es que hay un desplazamiento hacia los segmentos de mayor poder adquisitivo. El ABC1, ya el segmento que pasa a ser el más grande es el C3 y decrecen los segmentos más pobres, que básicamente es el D y el E. ¿Ya? Entonces, perdona. El que crece en toda esta muestra es el C3, es la clase media baja. ¿Eso cómo lo interpretan ustedes también? A ver, como te digo, tiene que ver con esto de que hoy día el nivel de pobreza ha ido disminuyendo en los últimos 20 o 30 años, cosa de ver, ¿no es cierto?, lo que vemos en la calle, lo que se consume, etcétera. Entonces la verdad que era difícil seguir viendo una sociedad o un país donde el 35%, de acuerdo a nuestra cifra, era D y un 10% era E, o sea, un 45% de Chile lo clasificábamos en un segmento más bien pobre, ¿ya? Y en un segmento que estaba en cierta medida fuera de las estrategias comerciales de las compañías, o sea, eran segmentos, y hace mucho rato, ¿no es cierto?, que se está hablando de que eso no es cierto y que los segmentos masivos hoy día acceden al consumo. Entonces la verdad que lo más lógico era redefinir el modelo de manera que esos segmentos más grandes estuvieran en el C3, que es un segmento que tiene capacidad de consumo, ¿ya?, ¿no es cierto?, y que por lo tanto accede a bienes, productos, servicios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos nuevos que surgen, que son el C1A y el C1B? ¿Cuáles son sus similitudes también y sus diferencias? A ver, lo que nos pasaba a nosotros es que antes, como teníamos un segmento ABC1 relativamente chico, un 10%, hoy día pasó a un 16% y aparece por lo tanto ya una masa de gente bastante más grande y se notan ciertas diferencias de consumo. O sea, podríamos decir que hay un C1A que está más consolidado, ¿ya?, y que probablemente ya está en vías en transformarse en el futuro probablemente en una B. El C1B es más bien un C2 que ya pasó a una etapa de mayor ingreso, etcétera, pero que todavía no tiene el mismo nivel de consumo que el C1A. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tiene básicamente que ver con que, siendo ambos de clase media alta, igual hay una diferencia de consumo que es relevante que se muestre al momento de hacer la segmentación socioeconómica. Ahora, Cristian, en la práctica y en lo concreto también, ¿cómo se va a reflejar este cambio que va a sufrir la estructura de los grupos socioeconómicos y estas nuevas calificaciones también que van a tener? ¿Cómo, por ejemplo, se va eso también ver en, no sé, cómo actúa el mercado o a lo mejor en el diseño de políticas públicas, quizás? A ver, básicamente lo que hace esto es reconocer, como te decía, todo aquel segmento que hoy día puede consumir. Entonces yo creo que la primera buena noticia es que para las empresas que hacen marketing, que venden productos, etcétera, hay un mucho mayor grupo de consumidores, digamos, disponibles para esta estrategia. Por lo tanto, el primer tema es que vamos a ver de verdad una mayor cantidad de consumidores, ¿no es cierto?, a las cuales las compañías van a intentar hacer llegar sus estrategias comerciales, que antes los teníamos un poquitito, no sé si escondidos es la palabra, pero estaban un poquitito subrepresentados al estar en segmentos que se calificaban con menor poder adquisitivo.
Ahora, ¿influyó de alguna manera esto que se ha ido viviendo en el último año y que se ha hablado de una situación económica un poco más compleja, algunas dificultades en la medición también que ustedes hicieron? A ver, no, porque esto la verdad que no mide cambios en muy corto plazo. Ya básicamente lo que medimos es la CACEN, que es un estudio de más largo plazo y más, llamemos, más estable. De hecho, el modelo pretende tener flexibilidad, pero no puede cambiar mes a mes. O sea, claramente es un modelo que más bien genera una cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, la verdad que no está reflejado. Ahora, obviamente, si es que hay un deterioro mayor o una mejora mayor, ¿no es cierto? Eso sí se va a ir viendo reflejado a lo largo del tiempo. Pero eso en el largo plazo, estamos hablando de 2 años, 5 años, ¿no? Así es, estamos pensando que el modelo, ¿no es cierto?, tiene que irse revisando, pero cuando haya cifras más grandes o de mayores series de datos, de manera que sea factible hacer esas correcciones. Cristian, muchas gracias por entregarnos esos detalles también de los cambios que va a sufrir lo que es la medición de los grupos socioeconómicos en nuestro país. Ya lo decíamos, hay uno que crece, el C3, también se incorporan otros nuevos como el C1A, el C1B, así que eso va a haber que tenerlo también a consideración, no solamente las empresas, sino también hay organismos públicos que diseñan políticas públicas y son cambios importantes entonces que se van a venir y vamos a tener también que ir sumando nosotros a nuevas cifras, nuevos números y nuevas letras también para ir haciendo esta clasificación que se va actualizando cada 3 décadas, Seba. Claro que sí, una actualización, reflejo del nuevo Chile de alguna manera, o la nueva composición de nuestra sociedad a la medida que también la situación socioeconómica va cambiando. Gracias por ese despacho, Jacinta, nos vemos luego. Nos vemos, que estén muy bien, buenos días.